por eso los lugares donde más médicos, mejores sistemas de dependencia, mejor sistema sanitario, mejor sistema educativo había, pues han resistido mejor la pandemia. Y esto es una cosa constatable. Donde no había nada, han condenado a la gente a lanzarse al vacío, ¿no? Bueno, pues esa tendencia tenemos que empujarla, ¿no? Y por eso vemos cosas tan raras como que el Fondo Monetario Internacional o Joe Biden dicen hay que subir los impuestos a los ricos. Se ha vuelto loco el presidente de Estados Unidos, se ha vuelto loco el Fondo Monetario Internacional, que dice lo mismo que Podemos Asturias desde hace 5 años. ¿Son bolivarianos también? No, es que hay una tendencia que dice o actuamos ahora o tendremos que recortar después. Y lo aceptan todos los organismos internacionales, excepto Pedro Sánchez y el Gran Barco. A nivel estatal tenemos evidentemente una situación que estamos viendo este año, no los últimos años, este año, que se está agravando la centralización, digamos, de política y económica en Madrid. En los centros económicos, pero especialmente en Madrid. Y que cuando Díaz Ayuso baja los impuestos y dice voy a acabar con los impuestos en Madrid, lo que está diciendo es voy a poner más fácil para que todas las empresas se concentren en Madrid y para que toda la gente emigre a Madrid. Eso es lo que está haciendo, ¿no? Y entonces, estos que se llaman patriotas, pues son todo menos patriotas. Son unos sinvergüenzas. Porque están condenando al conjunto del Estado, también Asturias, al conjunto del Estado, a la precariedad y a la incapacidad de generar un futuro. Con lo cual tenemos que actuar ante esa centralización. Y cuando decimos que hay que suprimir el peaje del Huerna, cuando decimos, mañana va el presidente, la FSA, a hablar con el Partido Socialista a ver si bonifican el peaje del Huerna. Lo que decimos es que es la foto de la vergüenza que se quiten los peajes en Aragón, que se quiten los peajes en Valencia y que esos mismos peajes que tenían que acabar el mismo día tenían que acabar, pues resulta que se han levantado las barreras en buena parte de España y en Asturias se mantiene hasta el año 2050. Y lo que nos dicen es, vamos a hacer algunas bonificaciones para quien viaja mucho, ¿no? Y lo que quiero decir es que son las políticas contrarias a lo que tendríamos que hacer, porque lo que tendríamos que hacer es erradicar esa concentración, precisamente, intentar que los territorios que perdemos población y que estamos más aislados y que estemos en situaciones peores, tengamos capacidad de tener un futuro. Y por eso le decimos, y le hemos dicho a Adrià Marbón que no nos vale nada que no sea la supresión del peaje del Huerna, porque no queremos ser, lo decía Yolanda Huergo antes, no queremos ser los que estemos pagando 30 años para hacer más ricos a las grandes empresas que tienen los peajes. No vamos a aceptarlo ni una vez más.